Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando un nuevo capítulo de Reserva para Dos y nuestro invitado, ¿cómo definirlo? Un hombre de mar, ¿cómo lo definimos cómo definiríamos a la familia Contesi? Buenas noches, estamos con Domingo. ¿Te puedo decir Vito? Sí, por favor. Domingo o Vito Contesi, ¿cómo estás? Bien, gracias Germán por la invitación. Bueno, ¿cómo definirías con lo que implica la familia Contesi, el apellido Contesi? Qué sé yo, a ver, sin lugar a dudas es sinónimo de astillero, de trabajo y de todo el sello que dejó mi viejo, ¿no? Que es muy fuerte. Así que es una gran responsabilidad llevar el apellido porque tenemos que mantener la filosofía y el ejemplo que nos dio él. Así que creo que se define así, ¿no es cierto? Trabajo e industria naval. Un astillero que ya tiene ¿cuántos años? Mirá, el astillero lo fundó papá en la década del 50, 49-50, o sea, ya tiene 70 años. La sociedad anónima es del año 65, pero la actividad astilleril, por así decirlo, ya tiene 70 años. Bien, porque bueno, él llegó a los 16 años, yo leí parte del libro de la familia y realmente es muy interesante todo. Primero, cómo están todos vinculados en lo que tiene que ver o con la pesca, con el mar, y después cómo tu papá también todo lo que atravesó, lo de la Segunda Guerra Mundial, que termina separando un poco a la familia, después que conoce a su padre. Vos corregime porque yo más o menos... Sí, tal cual. A ver, es así, ¿no? trato de hacer rápida, la conté Sí. muchas veces, pero es tan interesante que, como vos bien decís, cuando papá cumplió 85 años le regalamos un libro de su historia, Sí. que parte lo redactó él, ¿no es cierto?, que con una escritora y con alguna colaboración también nuestra. Tiene mucho detalle, muchísimo. Sí, porque quisimos, a ver, que sea ese recuerdo para, más que nada interno, para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y que se recuerde la historia. Como vos bien decías, somos una familia de pescadores y creo que los antecedentes de pesca en Italia se remontan al 1600. Tengo una hermana que se dedicó mucho a hacer la investigación del árbol genealógico, así que fueron todos pescadores en la familia. Y en la década del 20 viene los abuelos, mi abuelo y sus hermanos, mis tío abuelos, a Mar del Plata, pero caen de casualidad, porque la idea de ellos era irse a pescar a Alaska, que los habían contratado para manejar una flota pesquera en Alaska, en esos barcos a vela. Y antes de llegar a Alaska tenían que pasar por México y antes de pasar por México deciden pasar por Argentina, no me preguntes cómo fue, pero se enamoran de Mar del Plata y vuelven a Italia con la idea siempre de volver acá. Y pueden volver en el año 31. Cuando regresa mi abuelo, que es Domingo, justamente Doménico, mi papá tenía 40 días de vida. Y la familia se vuelve a juntar cuando papá tenía 16 años. O sea, pasa toda la Segunda Guerra Mundial, mi papá en su pueblo, donde le bombardean la casa, vive 9 meses en una cueva, porque el frente pasa por el pueblo donde ellos vivían. Una pobreza total porque no le llegaban ni siquiera las remesas del abuelo, que mandaba plata para mantener la familia. Mi abuela tejía redes en el pueblito, que es un pueblito muy parecido a Mar del Plata, pero mucho más chiquito, netamente de pescadores. San Benedetto del Tronto, costa del Adriático, a la misma altura de Roma, casi entre Ancona y Pescara. Conclusión que cuando se reencuentra la familia, mi papá conoce a su padre a los 16 años y quería que uno de sus hijos fuera pescador como él. El hermano más grande de papá venía de trabajar en un estudio de abogacía, no quería saber nada con la pesca. Entonces papá, para no desairar a su padre, le dice voy yo, y así fue 15 días pescador, que él dice fue los 15 días más inútiles de mi vida, que no sabía hacer nada, me mareaba, casi se cae por la borda una noche y lo pierden. Entonces el abuelo se da cuenta que no servía como pescador y dice, pibe, ¿qué sabes hacer? Y dice, yo sé trabajar en los barcos. Y claro, de hecho, papá había comenzado a trabajar en el astillero de unos tíos en Italia desde los 6 años. Entonces mamó el oficio de carpintero naval de muy chiquito. ¿El tío Nazareno? El tío Nazareno, que fue su gran mentor. Y así lo dejó en el taller de un gallego que se llamaba Laureano Bermúdez. Y te la hago corta, a los 6 meses era el capataz del astillero y a los 2 años el español le dijo, no te pago más el sueldo hasta que no te independizás.
Y bueno, trabajó 7 meses sin cobrar el sueldo y después dijo, ¿usted en serio me está diciendo esto? Sí, en serio. Así que se tuvo que independizar y obviamente cuando le dijo, bueno, págueme los 7 meses que me voy, dijo, no, no tengo plata, llévate herramientas, maderas. Y bueno, y así creó su primer tallercito, que fue un barco que empezó a reparar, y ahí guardaba sus herramientas en un terreno que tenía la familia, iba haciendo trabajos en el puerto, y cada vez que iba consiguiendo algo de plata, compraba maderas, compraba herramientas, un emprendimiento unipersonal totalmente. Hasta que los tanos le decían, pibe, ¿para qué estás juntando toda esa madera? Dice, algún día voy a hacer un barco. Y bueno, y esa posibilidad llegó en el año 58, 59. Le pidieron hacer un barco y ahí llamó a unos primos de Italia, a un socio también, a un amigo de Italia que integró la primera sociedad, y ahí hicieron el primer barco que se votó en el año 61, 60, que fue el Compañero, que fue casi el primer barco de altura que se hizo en Argentina. Simultáneamente se hizo otro en un astillero del Tigre, en Mestrina, pero era un barco de 22 metros de altura. O sea, entró por la puerta grande, o sea, no hizo una lanchita, sino hizo un barco casi de media altura. Te puedo hacer un punto en una parte, mira, quizás lo tengo yo más fresco por una cuestión de que leí el libro hace poquito, así que hay una parte que fue muy emotiva, que por lo menos a mí me resultó, más allá de todo lo que atravesó, lo que contaste de la guerra, todas esas vivencias tan difíciles y crueles que atravesó allá en Italia, pero cuando llegan al puerto de Buenos Aires, cuando se reencuentra con su papá después de tantos años, viene un matrimonio de un auto lujoso que quería adoptar a uno de los chicos. Exacto. Es así. Exacto, tal cual. Creo que era el presidente del Automóvil Club Argentino, sí, o algo así. Y el abuelo me cuenta papá que la respuesta fue: esperé 16 años para tener la familia, mire que le voy a dar ahora un hijo, ¿no es cierto? Pero bueno, una anécdota. Y también me contaba siempre, mi abuela había llegado de Italia con el pelo totalmente ya canoso, blanco, y él la había dejado a su esposa con una cabellera oscura, negra, y se encontró con una señora ya mayor, ¿viste? Así que, bueno, fueron muchas emociones juntas ese primer día. Bueno, ¿y cuánto de todo eso que Federico tuvo que vivir, atravesar, crees que de alguna u otra forma se trasladó a lo que para él definitivamente era tan importante, que era el trabajo? Yo creo que muchísimo, porque aparte no solamente lo trasladó en su vida personal, sino en su grupo de colaboradores. O sea, yo lo veo hoy que hay un grupo de los antiguos del astillero que son imagen y semejanza de él. O sea, laburan esa cantidad de horas que él laburaba y tienen el pensamiento que él tenía, el respeto al trabajo. Papá tenía otra frase de cabecera que el tío Rullero le había dicho: respeta el trabajo como una novia. Y para él esa era su Biblia, su leitmotiv. O sea, el trabajo había que respetarlo como la cosa más importante del mundo. Y bueno, afortunadamente sigo teniendo un grupo, un núcleo chico de colaboradores que aprendieron el oficio con él, que son exactamente igual a como trabajaba y pensaba Federico. ¿Y es el primer varadero privado de la costa atlántica, es así? Sí, en ese momento sí, cuando se fundó el astillero, sí. Sí, también es otra historia. Nosotros hicimos los 3 primeros barcos en Magallanes y Martínez de Hoz, en un terreno que tenía la familia ahí. O sea, lejos del mar. Del mar. Y para trasladarlos al varadero público, que era el que está hoy frente a Prefectura, había que pasar por el medio de lo que es el centro comercial del puerto, que en ese momento era un barrial. Y los barcos se colocaban en una anguilera, que es una cama, y luego se remolcaban con tractores. Y una vez llovió por 2 días seguidos y las anguileras se atascaron y no se podían avanzar y tenían la fecha de botadura prevista. Y mi viejo dijo: no puedo seguir teniendo un astillero lejos del mar. Entonces ahí fue a pedir un espacio de tierra en un lugar descampado, porque no había nada ahí. Calculá que no se habían construido todavía los silos elevadores. Y eso era un terreno donde se tiraba el refulado del dragado del puerto. Y cuando fue un pibe de 20 y pico de años a pedir un terreno, y dice: ¿qué tenés de capital, de respaldo? Y digo:
Digo, bueno, a ver, está desocupado, te lo damos, pero con una condición, que si al cabo de los 10 años de plazo lo tenés que destituir, me tenés que volver el terreno en el mismo estado en que lo recibiste. O sea, tenía miedo que te dejara un rancherío ahí. Entonces, y bueno, no solamente no dejó un rancherío, sino empezó a construir el varadero, que es lo más oneroso de un astillero, que es todo lo que va por debajo del agua, la parrilla submarina, y en el año 63 y en el año 65 se botaron 2 barcos en simultáneo y se inauguró el varadero justamente en ese lugar. Vito, y unos años después, un golpazo, ¿no? El incendio. En el Sí, 74. un 2 de febrero del 74. Sí, un golpazo porque el astillero venía viento en popa, por así decirlo, a pesar de que no es una frase muy afortunada esa, pero venía muy bien encaminado, haciendo barcos de madera. Habían hecho 18 barcos de madera y estaba en alistamiento el barco de madera más grande que se había hecho en la Argentina, un barco de 26 metros de eslora. Y una noche de febrero, mientras estaban fumigando, tirando pastillas de Gamexane, una pastilla cayó fuera de la lata donde tenía que haber caído, no la encontraron, se fueron pensando que se había apagado y al poco tiempo las llamas eran incontenibles. ¿Y reconstruirlo? Reconstruirlo fue toda una odisea, porque como suelen pasar en esos casos, se alinean los planetas para que todo salga mal, la póliza de seguro estaba impaga, nos agarró en el medio el Rodrigazo, digo nos agarró, yo tenía 5 años, pero bueno. Entonces, papá pensó en hacer una instalación desmontable, porque estábamos en un terreno fiscal, contrató con una firma que se llamaba Baritech, todo un galpón desmontable con puentes grúas, todos, y en el medio Baritech quiebra, y los tipos te dicen, todo mal. Te dicen, te puedo entregar solamente el techo, pero en 90 días porque cierro la fábrica. Entonces en 90 días hubo que hacer toda la obra civil y bueno, nuevamente, al igual que como se hizo el varadero con Federico trabajando sábado, domingo, se hizo en 90 días toda la estructura de hormigón, las bases, las columnas, y se recibió el techo y se construyó la nave central del astillero, que todavía es la que usamos, ¿no? Bueno, recién dijiste que bueno, el incendio fue cuando tenía 5 años. Vito, exalumno del Peralta Ramos, medalla dorada. ¿Está bien? Está bien, pero eso... Bueno, eso son datos que tengo. Pero bueno, más allá de eso, ustedes en la secundaria casi no tenían vacaciones, iban a trabajar al astillero con tus hermanas. Mi primer recibo de sueldo es del año 85. O sea que toda tu vida trabajaste en astillero. Yo soy promoción 87, 88. Sí, toda la vida trabajamos en astillero. Más mi hermana mayor, porque después del incendio fallece el que era el encargado administrativo del astillero, y mi hermana con 15 años comienza a tomar la administración de la empresa y ya nunca más volvió a dejar de trabajar. Y el resto de la familia, mis otras 2 hermanas y yo, cuando terminamos la temporada de estudio, en el mes de diciembre arrancábamos a trabajar en el astillero durante el verano. Trabajábamos mediodía, tampoco trabajábamos todo el día, ¿no? Pero bueno, y ya cuando dejamos de la secundaria, ahí sí arrancamos full time. Y la mayoría seguimos una carrera universitaria que la mayoría no terminamos. También eso es el lado negativo, ¿no? Nos metimos tanto en el laburo que a mí me quedaron 3 materias para recibirme de contador y nunca me recibí. A mi hermana mayor también, estuvo muy cerquita de recibirse de contadora y bueno, y así. No, perdón, Alejandra es la única que se recibió de licenciada de Relaciones Públicas. ¿Sentís cuando ves hacia atrás todo lo que pasó, lo que atravesó la empresa, lo que atravesó tu viejo, lo que construyeron y todo lo que está por venir por la actualidad misma de lo que tiene el astillero hoy? Mira, hoy me siento muy bien, me siento, te diría, orgulloso, pero también muy comprometido y preocupado para que esto tenga una continuidad. Afortunadamente estamos en un buen momento y eso, digamos,
para decirlo, en la historia, en los 70 años de historia del astillero, no hay muchas épocas donde vos puedas decir estamos en un buen momento. El astillero se caracterizó siempre por remarla en dulce de leche. O sea, nosotros hemos construido barcos que no tenían dueño y que los construíamos simplemente para mantener a la gente ocupada y no tener que despedirla, y después los financiábamos para poder venderlos y poder desocupar el lugar y poder construir otro barco, porque siempre nuestra pasión fue la construcción, no tanto la reparación. Y hoy, la verdad que tenemos trabajo comprometido por los próximos 2 años, una cantidad de barcos vendidos que hace décadas nunca pasó en la historia del astillero, así que es un lindo momento. Acabamos de terminar una etapa de ampliación de las instalaciones, estamos proyectando otra todavía aún más ambiciosa, y lo que me da gusto que Federico lo está disfrutando también, porque obviamente es de otro rol, con algunos achaques de salud, pero cada vez que iba al astillero, y de hecho lo hizo hoy a la mañana, y la verdad estaba feliz de ver eso, y no hay mejor mensaje que la felicitación de papá, que es una cosa que entre mis hermanas nos reímos mucho, porque creo que papá nos felicitó 2 o 3 veces a cada uno en la vida. O sea, no era una persona de felicitarte, sino que te daba a entender que la cosa estaba bien, pero con otros gestos. Pero nunca te decía, bien, te felicito, estoy orgulloso. Esas palabras no las dijo nunca, digamos. Así que las diga hoy a los 89 años, la verdad nos pone muy contentos. Bien, por fin llegaron los agradecimientos y las felicitaciones. No los necesitábamos tampoco, porque lo conocemos, sabemos cómo es su forma de ser. ¿Es un tano duro? Es duro. ¿Sí? Sí, duro. Bueno, y contame, y también a partir del astillero, quizás el buen camino, el buen recorrido, hace que se logren crear otras empresas también, como lo de las conservas, la pesca también. Sí, nosotros nos empezamos a... ¿Quién arriesgó ahí? ¿Fuiste vos ahí? No. Fue Federico también. Todo Federico. Sí, y te diría que más que Federico fue la casualidad. Justamente pasó algo de lo que te comentaba antes. Teníamos barcos en stock que no eran de nadie, y siempre venía algún empresario pesquero y decía, bueno, me lo llevo. ¿Cuánto sale? 100. Te pago 5. Y el resto, los 95 te los financio. Me los tenés que financiar, digo. Entonces el barco se terminaba pagando con su propia producción. Entonces un día vino un capitán, uno de los mejores capitanes de Mar del Plata, y nos dice, ¿por qué no me venden este barco a mí? Dice, y vos no tenés el respaldo, pero... Federico dijo, haz una cosa, déjame pensar un poco. Y llamó a un maquinista, al contador, al ingeniero, y le dijo, ¿ustedes están dispuestos a hacer una empresa? ¿Cuánto tenés para poner? Yo tengo 20.000, yo tengo 50.000, yo tengo 30.000. Y así entre todos juntaron un paquetito, y dijimos, bueno, el resto se paga con la producción del barco. Y así nació una primera empresa llamada Pesquera Leal, después botamos otro barco con otros capitanes, otros maquinistas, que se llamó Pesquera Veraz, luego vino Pesquera Franca, en el medio, y después cada una de esas empresas empezó a tener un segundo barco, y llegó un momento que necesitábamos una planta elaboradora en tierra para poder defender el precio de la mercadería, porque estamos vendiendo todo en fresco, y compramos un frigorífico que ya está... En definitiva, nos metimos en la pesca de una manera casi sin querer, y si bien la idea original fue de Federico, Federico nunca se ocupó de ese negocio, nunca se ocupó de manejarlo, ni le interesó en lo absoluto. Entonces ahí entraron mi hermana con mayor profundidad, mis cuñados, y hoy está la tercera generación y una mayor profesionalización, digamos, que en el astillero, por así decirlo, porque está no tanto la familia en cargos gerenciales, sino también otras personas, ¿no? Vito, ¿y cómo asumís todo este legado? Teniendo en cuenta que hay, ¿cuántas empresas hay de familias que quizás comenzaron los abuelos, después los viejos, y quizás llegaron los nietos o alguna generación y chocaron la empresa, o por distintos motivos no pudieron? Pero no es este el caso. En este caso las cosas por lo menos fluyen bastante bien en lo que tiene que ver con Tesi. ¿Cómo es ese legado? ¿Cómo lo llevas? Mira, yo creo que, la filosofía de papá nos dio herramientas para subsistir. Y te explico cuál es esa. Papá
nunca se sintió un trabajador, un empresario. Él siempre se dice que es un trabajador. Y yo lo afirmo eso en el sentido de que muchas de las decisiones que tomó desde el punto de vista empresario no son admisibles. Vos decís, esto no está bien desde el punto de vista empresario. Pero la Argentina no es un país fácil. Y muchas veces las empresas con una lógica empresaria en Argentina fracasan. Ni que hablar las que se manejan mal, ¿no? Entonces, nuestra ambición nunca fue ganar dinero, obviamente es un fin lógico porque si no, no podés sostener la empresa, pero no es el objetivo final. Siempre había una vocación o algo superior. Entonces, cuando vos tenés eso, estás más preocupado por tener trabajo, por poder mantener la rueda funcionando, que por decir a ver si voy a superar las ganancias el año que viene. Y cuando las ganancias vienen, bienvenida sea, y cuando no vienen, no te pegás la cabeza contra las paredes. Y no es algo tan épico. Yo creo que muchos empresarios en Argentina tienen la misma filosofía. Porque, como te decía antes, Argentina no es un país fácil. Y yo creo que muchas de las empresas, no te hablo de las grandes empresas que ya cotizan en bolsa, pero muchas de las pymes que tienen 50, 60 años de trayectoria, yo creo que se sustentan por otros valores más que por una buena gestión empresaria, por así decirlo. Porque anteponen otros valores a ganar dinero. Y bueno, en nuestro caso creo que también es así. ¿Y cómo ves, Vito, al puerto de la ciudad de Mar del Plata? Seguramente conoces muchos puertos del mundo. ¿Cómo lo ves en cuanto a desarrollo productivo, en cuanto a desarrollo de estructura del puerto? El puerto es una joya que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, una joya que durante muchas décadas se la dejó sin hacerle obras de infraestructura, sin hacerle un adecuado mantenimiento, pero yo cuando hablo del puerto no me refiero tanto a las dos escolleras y lo que hay adentro, sino a todo lo que genera el clúster pesquero, o sea, realmente tener la flota más grande del país y tener el entramado industrial pesquero más grande del país es muy importante. Obviamente que estamos en una etapa distinta, o sea, esto no es la década del 80 donde vos salías a la calle 12 de octubre y veías 15.000 guardapolvos blancos. Y a lo mejor esa foto no va a volver más seguramente. Pero hay mucho valioso en el puerto y hay mucho no se digo de descrédito, pero de falta de valoración del resto de la ciudad al puerto. Quizás los principales responsables seamos la gente del puerto de eso, ¿no es cierto? Y ese es nuestro desafío, de no ser buenos transmisores de lo que pasa en el puerto, de no haber dado tampoco el salto profesional, el salto generacional, de las luchas internas, de todo eso que tiene el folclore del puerto de Mar del Plata que le hace mal. Vos escuchás hablar a un empresario del puerto o hace un comentario, a los 2 minutos los foristas lo salen a matar, y entonces no es un negocio bien visto. Y la verdad que es una pena porque hay muchos muy buenos empresarios en el puerto, también hay de los malos como hay en cualquier actividad. Pero hay mucha gente que ha hecho inversiones importantes, que ha hecho industrias, que ha desarrollado mercados. Entonces, creo que el puerto merece una mayor valoración y ojalá que con el recambio generacional eso se dé. Y ojalá que con el recambio generacional también se dé una mayor cohesión entre todos los sectores del puerto. Creo que es muy necesario. Va quedando poco tiempo, pero ¿cuándo cambiaron? Me quedo desde hoy pendiente la pregunta. ¿Cuándo cambiaron cuántos buques de madera hicieron y cuántos de acero son el resto? ¿Y cuándo fue el quiebre? El quiebre fue justamente después del incendio. Ahí fue. Sí, después del incendio se tomó la decisión de cambiar a la construcción de acero seriada por diversos motivos. El principal es porque ya no conseguían la madera especial que necesitaban, que era madera con formas, curvas, que la iban a buscar a Paraguay, y Paraguay prohíbe la exportación de madera en bruto, y sino que te la empieza a exportar solamente en tablones, y ellos buscaban justamente las maderas que tengan las curvas para tener la estructura adecuada en los barcos.
Y bueno, y ahí se contrata el primer ingeniero, porque hasta ese momento todos los barcos eran de la cabeza de Federico. O sea, 19 barcos, algunos de ellos todavía siguen operando al día de hoy, y eran sin planos. Después se contrataba a un dibujante naval para que rehiciera los planos. Pero en ese momento era todo, digamos, autodidacta. Y ahí se contrata el primer ingeniero que nos acompañó durante muchas décadas, el ingeniero Coronel. Y hoy el jefe del departamento técnico del astillero es el nieto de Federico, Leandro Goñi, así que eso me pone realmente muy contento, porque también estamos dando, me parece, un salto en innovación, en tecnología, y que la propia sangre esté arrastrando ese salto me pone muy contento. Vito, vamos a lo otro, a lo náutico, al deporte. Bien ahí, anduviste bien. No, Aparte, no solo con tu hijo, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo es bien el deporte? No, vela. Vela, es vela. Sí, bien. se la han dicho durante muchas épocas, yachting, vela. No, a ver, es una pasión también que me vino indirecta, porque ¿qué pasaba? Cuando yo era más chico, tenía 6, 7 años, papá venía al astillero y me tiraba en el club náutico. Entonces yo llegaba al club náutico a las 8 de la mañana y era el primero en llegar. Y en el agua. Y ahí aprendí el amor al mar y al amor a este deporte, y mis hijos empezaron a navegar. Mi carrera deportiva es relativa, de tripulante, y más una pasión de fin de semana. Pero en cambio para mis hijos no, mis hijos les gustaría hacer campaña olímpica y están metidos a fondo con esto. Qué lindo, ¿no? Ellos empezaron a navegar a los 4 años y ellos sí han tenido buenos resultados. Salieron campeones argentinos, han competido. O sea, mi hijo a los 14 años había viajado más que yo, porque había recorrido ya el mundo navegando, compitiendo en los seleccionados argentinos, que como en todos los deportes, viste que hay selectivos y van a correr campeonatos mundiales, norteamericanos, y bueno, ya tenía una carrerita antes de los 15 años. Bien. Bueno, estamos llegando al final, te voy a invitar a brindar con esta bodega, Viñas del Nantifol, es una bodega de Chubut, de la localidad de Trelew, un lugar muy lindo, si algún día puedes ir, conocerlo, pues es un espacio hermoso. ¿Y por qué brindamos, Vito? Porque se vaya este bendito COVID lo antes posible, porque la Argentina resurja, y por Mar del Plata, para tener una Mar del Plata productiva, una Mar del Plata pujante, y ojalá que podamos tomar rápido los albores de esta ciudad que se merece. Gracias por venir esta noche. Y una más me quedo. ¿Cuántos presidentes visitaron el astillero? Varios, ¿Sabés seguro. qué? Sí, pero presidentes en ejercicio, solamente Macri. Estuvo Kirchner antes de ser presidente. Estuvo Cristina antes de ser presidente, estuvo Duhalde, pero cuando no era presidente, estuvo... después no, vino un candidato, sí, Angelós vino, vino Scioli varias veces, pero... Pero casi es la parada obligada de sí, los... con Menem... ¿Candidatos a presidente o presidentes? Menem lo llevamos a pescar en nuestro barco, pero no visitó el astillero. Y presidente en ejercicio uno solo, pero candidatos o que políticos que después fueron presidentes, varios y muchos. Bien. Bueno, Vito, gracias por esta Gracias a noche. vos. Gracias.